En esta primera parte, ¿cierto? En esta primera sesión de hermenéutica, quiero hablar un poquito, ya entrando ya a lo nuestro, ¿cierto? De la importancia de la hermenéutica histórico-gramático-literal. Quizás seguramente no podemos abarcar todo, pero al menos, ¿cierto? Poder mencionar algunas cuestiones que son importantes, también quizás por medio de la comparación, también ver cómo es que otros autores, ¿cierto? Otros hermanos también, quizás que no son también de nuestra misma línea, interpretan algunas cosas para, por medio justamente del contraste, ¿cierto? Siguiendo a Juan. Recuerden que el apóstol Juan usa mucho los contrastes, luz, tinieblas, ¿cierto? Verdad, mentira, etcétera. Nos puede ayudar mucho esta forma, este método para poder ver cómo es que la palabra del Señor muchas veces es interpretada de una manera equivocada. Ahora, yendo, ¿cierto? Ya a nuestra clase, quiero empezar definiendo algunas cuestiones que tienen que ver justamente con esto de la hermenéutica y la importancia en lo que es la interpretación de este tópico de la escatología. Es necesario, es importante sin duda empezar por la base, cómo interpretamos la escritura. Ahora, avanzo ahí, ¿cierto? Para poder seguir comentando. Hay un bosquejo general al cual quiero remitirme, ¿cierto? Para tener un orden. Tenemos ahí a lo menos 4 puntos. La importancia del hermenéutico histórico gramático literal. Voy a dar 3 ejemplos, ¿cierto? Breves, eso añadí a en última instancia, de la dinámica de la interpretación histórico gramático literal. ¿Cómo es que funciona la interpretación histórico gramático literal? También le he llamado el tenedor libre reformado de la interpretación de Mateo 24:29. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Por qué tenedor libre? Bueno, el tenedor libre usted va y come lo que quiere. Usted va a escoger, ¿cierto? De acuerdo a su gusto y puede ser un día una cosa, otro día otra cosa. Bueno, la idea tiene que ver con que incluso dentro o internamente dentro del ala reformada no hay un consenso en esto. Si bien es cierto, también dentro de la escuela dispensacionalista, ¿cierto? Hay diferencias, pero en lo macro entendemos que hay una línea consensual y eso obviamente es algo interesante y debería notarse en otras áreas también, o en este caso en el ala reformada, pero no es así. Y eso también obviamente nos debe llamar la atención. También Mateo 24:29, a la luz de un hermenéutico histórico gramático literal, ¿qué es lo que nos señala también la palabra del Señor ahí, siendo coherentes con una interpretación que respeta justamente este concepto, esta idea de interpretar la escritura a la luz de una hermenéutica histórico-gramático literal, tomando lo que es literal, ¿cierto? Como es, y también, por supuesto, respetando lo que pudiera ser simbólico o metafórico. Y algunas conclusiones finales, ¿cierto?, para reflexionar. Bueno, 3 pilares histórico-gramático-literal. Muchas veces los teólogos llaman a esto también la hermenéutica histórico-gramático o gramático-histórico. A otros autores a veces usan el concepto o añaden el pilar literal. Me gusta personalmente, ¿cierto?, separar los tópicos porque cada uno de ellos es un estadio diferente y muchas veces a lo mejor puede desaparecer el último concepto del literal o se subentiende, pero muchas veces no siempre, valga la redundancia, se subentiende. Bueno, el término histórico nos recuerda que el texto bíblico se originó en un ambiente histórico particular, detrás de un escenario cultural puntual. De manera que si queremos interpretar correctamente las escrituras debemos considerar el contexto histórico en donde se dieron los hechos. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿cierto? Con no ignorar, ¿cierto? Que las escrituras fueron dadas o se dieron en un momento puntual. Y de allí, ¿cierto? Surge una interpretación a la luz justamente de los oyentes originales y también de los hechos que acaecían en su momento, lo cual no podemos pasar por alto. Gramático apela a lo que es la gramática, ¿cierto? Dios se ha revelado de varias maneras, sin embargo, su revelación objetiva devino por medio del lenguaje verbal. Por eso Juan dice en primera de Juan 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido completo. Por esta razón podemos conocer el pensamiento de Dios porque Él se ha comunicado por medio del lenguaje. Sin duda que el clímax de la revelación de Dios es Cristo, sin duda,
como el autor de Hebreos lo dice notablemente en su prefacio, ¿cierto? Esa es la revelación objetiva, digámoslo así, literal, encarnada. Cristo se hace hombre, ¿cierto? Literalmente Dios se hace hombre, no nos manda más mensajes, sino que viene él mismo, en cierto sentido, y qué mejor revelación que ella. Sin duda también la palabra del Señor aquí es importante porque es por medio de la palabra del Señor que podemos entender al Señor y por medio del lenguaje. El Señor no quiere oscurecer su revelación, por el contrario, quiere esclarecerla y lo hace por medio también de su palabra en el lenguaje que podemos entender. Y literal, cito acá a Cooper, ¿cierto? Que es citado por el profesor Pentecost. Me pareció una cita bastante aterrizada y que puede explicar este estadio también dentro de lo que es la importancia de la hermenéutica histórico-gramático literal. Dice Cooper, cuando el significado sencillo de la escritura tiene sentido común, no hay que buscar otro sentido. Por lo tanto, hay que tomar cada palabra en su significado primario, ordinario, usual y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados a la luz del pasaje relativos y verdades axiomáticas y fundamentales, indiquen claramente lo contrario, ¿cierto? Ahora, siempre importante esto, tener en cuenta que es importante también interpretar la escritura de manera coherente. Y el método hermenéutico, histórico, gramático y literal cumple con ese objetivo de manera cabal. Ahora, un ejemplo concreto sobre lo que es la interpretación histórico-gramático literal. Déjeme explicar algo aquí que me parece interesante y que quise añadir también. La interpretación histórico-gramático literal sabe distinguir entre la intención literal, autoral, ¿cierto? El sentido locutivo literal, esto es, la locución o la expresión misma de la escritura en su estado llano, ¿cierto? Como la leemos en la escritura. Y también el vehículo retórico por donde viene la verdad literal. Por ejemplo, claramente hay una verdad literal dicha por medio de un vehículo retórico gramatical en el siguiente versículo, que también puede estar arropado muchas veces con ciertas ideas metafóricas. Este es un ejemplo concreto que dice lo siguiente. Salmo 94, ¿cierto? Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Como ustedes pueden notar, aquí hay una intención literal del autor, pero también hay cierto ropaje retórico con el cual el autor desea expresar una idea, una verdad literal. Ahí tenemos cierto el símil como, que de una u otra manera al tiro nos advierte que el autor no quiere que literalicemos, ¿cierto?, lo que se está comunicando. Ahí hay, ¿cierto?, dos frases, habitualmente se les denomina hemistiquio, porque es una declaración, ¿cierto?, paralela, típica de los salmos, que trata de expresar una idea, ¿cierto?, puntual. Ahora, recuerden que esto es muy interesante en relación a estos 1000 años, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Una pequeña clarificación que nos puede ayudar a entender lo anterior. La intención literal autoral observada en este versículo y su contexto inmediato es comunicar al lector la gran diferencia que existe entre la temporalidad y transitoriedad del hombre versus la eternidad de Dios. Esto es la intención, ¿cierto? El sentido ilocutivo, ¿cierto? Recuerden que los tres estadios del lenguaje implican el sentido locutivo, el sentido ilocutivo y el sentido perlocutivo. Cuando hablamos de la ilocución, hablamos de la intención del autor. Ahora, el sentido locutivo, ¿cierto? La expresión, tal cual la encontramos en la escritura, no puede aquí tomarse de manera letrista o como muchas veces acusan o nos acusan de interpretar la escritura de manera hiperliteralista, ¿cierto? Ah, y aquí, por supuesto, no podemos aplicar eso porque estamos frente a una expresión también vestida de ropaje retórico. No dice el autor que 1000 años delante de Dios son un día, sino como un día que pasó y en su paralelismo sinónimo, como una vigilia de la noche. En otros casos, el sentido locutivo, literal, es obvio y no admite un tratamiento diferente. Por ejemplo, el Antiguo Testamento señala que Dios es eterno y eterno no tiene otro significado ni es equivalente a un periodo largo de tiempo. Lisa y llanamente, Dios es sencillamente eterno
y no se necesita buscar un significado entre líneas. En el caso que estamos advirtiendo, la expresión porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, bueno, es de una u otra manera el vehículo retórico que expresa y subraya la verdad literal de que Dios es eterno y que el tiempo no le afecta a él como a los hombres. Podemos también, por supuesto, derivar otras enseñanzas relativas a este versículo que nos ayudan a entender, por supuesto, cuál es la idea esencial literal detrás, el principio, podríamos decir, literal. Ahora, noten que Pedro también usa este mismo versículo para poder referir una cuestión que tiene que ver con su contexto también. Habían burladores, ¿cierto?, que decían, bueno, ¿cuándo va a venir Dios? ¿Cuándo va a venir el Señor? Parece que todo lo que se dice es mentira. Por eso que Pedro saca y alude justamente a Salmo 94 diciendo literalmente lo mismo. Más amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ustedes entienden? Una de las razones de por qué Pedro obviamente tiene que hablar de esto, ¿cierto?, en vista de su contexto. Y obviamente el propósito de él ahí es advertir a los creyentes. Cuidado, cuidado con no olvidarse, ¿cierto?, de los planes de Dios con el tiempo de Dios. Muchas veces los hombres pueden pensar de que, bueno, Dios se ha olvidado, que, bueno, su advenimiento quizás nunca va a ocurrir. Y bueno, Pedro quiere refutar también a los falsos maestros ahí en ese contexto y poder, obviamente, dejar claros a los hermanos que hay que tener cuidado, obviamente, con ese comentario, ¿cierto?, secular, ¿cierto?, incrédulo, que no cree, obviamente, en la venida del Señor. Ahora, muy interesante lo que dice también Juan. Menciona varias cuestiones y justamente otra vez menciona esta expresión, 1000 años. Sin embargo, ¿cómo deberíamos tomar esto? ¿Son 1000 años de verdad? Entonces aquí hay un ejemplo, mis queridos hermanos, de cómo la hermenéutica es muy relevante en este sentido para, por supuesto, no caer en una interpretación deficiente del texto. Hay varias señales que podemos tomar aquí haciendo un análisis a lo mejor no tan profundo, pero hay varias marcas, ¿cierto? Por ejemplo, y vi a un ángel, si usted entiende y ha leído Apocalipsis, se va a dar cuenta de que esta expresión y vi es constante y continua en el libro del Apocalipsis, ¿cierto? En la revelación de Juan. Lo cual nos indica claramente que lo que Juan está haciendo es describir, valga la redundancia, una revelación. Y la entendemos como una revelación cronológica, no recapitulativa. Es una de las señales muy claras en el texto, ¿cierto? Hay también una especie de polisíndeton, esta idea de sumar conjunciones, ¿cierto? En este caso la conjunción y, para poder de una otra manera indicar una señal que revele que Juan está tratando de poder describir acontecimientos reales, por supuesto. Quizás no es que él esté apurado, ¿cierto? Porque uno podría leer de esta manera. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló. Quizás la idea no es eso de que él quiere apurar el significado, sino que, por el contrario, definir actos específicos en ese sentido. Y tenemos la última marca, ¿cierto? Que es la marca temporal. Muy interesante, ¿cierto? El autor aquí nos está diciendo Juan, y repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces la expresión 1000 años. ¿Será que es una forma metafórica de describir un tiempo? Es una marca temporal. Y por supuesto aquí no tiene que ver con una marca simbólica, ¿cierto? Espiritualista de estos años. 1000 años hay que entenderlos aquí claramente como lo que son 1000 años. Sin embargo, y con esto paso a la segunda idea, ¿cuánto duran los 1000 años de acuerdo a un pequeño barrido de acuerdo a los escritores? Noten, este es simplemente un ejemplo de cómo muchas veces autores muy preparados, sin duda, muy estudiosos, eh, tropiezan con algo que es evidente, que es llano y que no requiere una interpretación diferente. Bailey, ¿cierto? Dice que 1000 años significan una larga era. Cox, un periodo de tiempo indefinidamente largo. Benema, un periodo de tiempo extenso. Waldron, un periodo de tiempo largo pero definidamente limitado. Morris también dice un tiempo completo. Rittenbarrier, un tiempo de realización. Y ustedes pueden seguir la lectura y se van a dar cuenta de que tan difícil es interpretar este concepto tan llano en el texto como la duración de 1000 años.
La pregunta obvia o la respuesta obvia, ¿cuánto duran los 1000 años? Bueno, es simple, es sencilla. 1000 años, no requiere de otra interpretación. Pero este es un ejemplo, mis queridos hermanos, de cómo muchas veces la hermenéutica va a ser un gran tropiezo en la interpretación de las escrituras. Por eso que necesitamos, obviamente, tomar en serio lo que es la interpretación histórico-gramático literal. ¿Cuál es la intención literal de Juan? ¿Que interpretemos los 1000 años como un periodo indefinidamente largo? Otra señal sería ver cómo Juan interpreta todos los números en Juan. Y nos vamos a dar cuenta de que él no va a espiritualizar o no va, ¿cierto?, a tomar una cifra para que la podamos interpretar de una manera diferente. 7 iglesias son 7 iglesias, ¿cierto? Los juicios están divididos, ¿cierto?, en tres o tres por tres, digámoslo así, ¿cierto? 7 trompetas, no son un número indefinido, y así sucesivamente podemos seguir con los números. Por eso que es importante que podamos considerar la coherencia de una interpretación, ¿cierto? Histórico-gramático literal. No podemos ser bipolares en eso, y ese es un gran error. Obviamente que uno puede notar a veces en el ala contraria. Ahora, avanzo, ¿cierto? Para poder eh, eh, mencionar otras cuestiones que son de importancia. El profesor Martínez dice algo que me parece interesante. El literalismo, ¿cierto? Y entiéndase el literalismo en el sentido sano, descansa sobre el postulado de que un texto ha de entenderse siempre en su sentido literal, a menos que ello sea razonablemente inadmisible, como sucede en el caso de las metáforas, las fábulas, los símbolos y otras figuras del lenguaje, que en cierto sentido muchas veces son el ropaje de un mensaje detrás de ello. Ahora, yendo a algunas cuestiones también importantes. Y esto lo menciono simplemente de pasada. ¿Por qué razón encontramos tantas diferencias muchas veces en la interpretación? Bueno, aquí ustedes pueden tener una imagen que también les puede servir como pie para poder comprender las razones de fondo. Todo tiene que ver también no solamente con la interpretación, sino también con las escuelas históricas de interpretación. Me estoy dando un salto bastante grande aquí, ¿cierto? Retrocediendo en el tiempo, porque de hecho en el primer periodo, ¿cierto? Del primer siglo, tercer siglo, el énfasis literal de la escuela de Antioquía, recuerden que habían dos escuelas en general, en donde la hermenéutica se concibió de manera diferente, la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría. Pero principalmente la escuela de Antioquía, quizás no tenía eh, personajes, ¿cierto?, que interpretaron perfectamente todo de manera correcta, pero el énfasis era el sistema o el énfasis literal. Hay varios personajes importantes que la historia menciona, ¿cierto? Teófilo de Antioquía, Luciano de Samosata, Crisóstomo, Teodoro de Motsuecia, entre otros. Sin embargo, del siglo III en adelante sucede algo. La con la influencia de Filón de Alejandría, Clemente Orígenes, Ticonio, especialmente Agustín de Hipona, ah, bueno, el enfoque de la Iglesia oficial, la Iglesia Católica Apostólica Romana, va a cambiar y eso va a permear, ¿cierto?, gran parte del cristianismo, incluso hasta el siglo XVI. Por esa razón, muchos creyentes o hermanos reformados eh, les ha sido difícil, por supuesto, abandonar mucho de lo que fue la supremacía de la escuela de Alejandría o lo que esta escuela, ¿cierto?, influyó durante todo este tiempo, en donde la supremacía fue específicamente la interpretación amilenarista de las últimas cosas. En el primer siglo hasta el tercero, todos los que conocen la historia también pueden darse cuenta de que el énfasis era la supremacía premilenarista. Y eso es muy importante mencionarlo. Ahora, la importancia de la hermenéutica histórico gramático literal. Dice Albertus Pieter, ¿cierto?, en Eventos en Porvenir, lo siguiente. La cuestión de si las profecías del Antiguo Testamento concernientes al pueblo de Dios, Israel, deben ser interpretadas en su sentido ordinario, como son interpretadas otras escrituras, o pueden aplicarse debidamente a la iglesia cristiana, se denomina la espiritualización de la profecía. Muchas veces eso raya, por supuesto, la alegorización. Sigue diciendo el profesor, ¿cierto?, Peters, este es uno de los mayores problemas de la interpretación bíblica y es una de las principales claves en la diferencia de opinión entre premilenaristas y la mayoría de los eruditos cristianos. Los primeros rechazan tal espiritualización, los últimos la emplean. Interesante, ya, ¿cierto?, ahí hace bastante años atrás, Albertus Pieter daba en el clavo porque una de las grandes diferencias tiene que ver con la hermenéutica. ¿Cómo es nuestra hermenéutica?
¿Espiritualiza lo que el Antiguo Testamento nos enseña o lo toma de manera literal? Esa es una de las grandes diferencias. Ah, Floyd, ¿cierto? Hamilton, seguramente ustedes han escuchado esta cita, admite lo siguiente. Debemos admitir, un teólogo presbiteriano, con franqueza que la interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento nos da justamente un cuadro del reino terrenal del Mesías similar a los cuadros de los premilenaristas. Esto es muy interesante porque en su momento este autor, ¿cierto?, va a reconocer que la interpretación literal de las escrituras del Antiguo Testamento nos arroja, ¿cierto?, o deriva en una interpretación, ¿cierto?, de un reino literal terrenal del Mesías, tal cual entiendo, obviamente, creemos nosotros, sin duda. Lo curioso es que un autor, ¿cierto?, presbiteriano reformado puede reconocer esto. Y esto es importante, obviamente, para considerar también. El mismo profesor Dewey Pentecost dice lo siguiente en uno de los clásicos de los libros, ¿cierto?, de hermenéutica, Eventos del Porvenir. El método literal y el lenguaje figurado. Todos reconocen que la Biblia abunda en lenguaje figurado. Sobre esta base se argumenta frecuentemente que el uso del lenguaje figurado demanda una interpretación figurada. Sin embargo, las figuras se usan como medios para revelar verdades literales. Lo que es literalmente cierto en una esfera con la que estamos familiarizados es llevado literalmente a otra esfera con la cual puede que no estemos familiarizados para que pueda enseñarnos verdades en esa esfera poco familiar. Habitualmente muchas veces uno puede escuchar una distorsión de lo que es la interpretación literal, y específicamente en muchos casos a veces de personas que quizás son creyentes reformados, pero que no logran comprender de que no interpretamos las escrituras hiperliteralmente o por medio de un literalismo rígido. Algo de eso también veremos seguramente en las próximas clases. Es evidente que como buenos intérpretes consideramos, como dice el profesor Pentecos, que hay lenguaje figurado también en las escrituras. Y eso no significa que vamos a interpretar las escrituras, ¿cierto?, de manera absurda. Evidentemente que no. Ahora, el propio profesor Reiri, ¿cierto?, en este clásico del dispensacionalismo, de hecho lo dice. El dispensacionalista afirma que su principio de hermenéutica es de la interpretación literal. También podría llamarse interpretación normal, puesto que el significado literal de las palabras es el enfoque normal a su comprensión en todos los idiomas. Símbolos, figuras y tipos son todos interpretados normalmente en este método y no son de ninguna manera contrarios a la interpretación literal. El literalista no es uno que niega que el lenguaje figurado o los símbolos son usados en la profecía, ni niega que grandes verdades espirituales son así presentadas. Su posición es simplemente que las profecías deben ser interpretadas normalmente como cualquier otra expresión, y lo que sea manifiestamente figurado sea considerado como tal. Ahora, el tenedor libre reformado de la interpretación de Mateo 24-29. ¿Por qué tenedor libre? Aquí vamos a ver, ¿cierto?, uno de los grandes falencias de la interpretación reformada o de, en cierto sentido, el paradigma reformado hermenéutico, por lo cual, por supuesto, no estamos de acuerdo y es una falencia que, por supuesto, hace prender las luces rojas y nos debe llamar la atención. Notemos este pasaje clásico que tiene que ver con lo que señala Mateo 24-29 al 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas, dice ahí, ¿cierto?, las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cómo es que los creyentes, ¿cierto?, nuestros hermanos reformados interpretan este texto? Notemos algunos ejemplos para que podamos notar, ¿cierto?, cuál es el problema en este sentido. Ahí tenemos el texto, lo pongo arriba para no perderlo de vista. Y notemos una primera opinión, ¿cierto?, específicamente de John Owen, ¿cierto?, un puritano, que dice lo siguiente. No quiero pasar demasiado tiempo en lo que debería ser claro y evidente. Puedes tomar como regla que en las declaraciones del juicio de Dios en los escritos de los profetas, los cielos,
el sol, la luna y las estrellas y todas las hermosas del cielo visibles representan, ojo ahí, gobiernos, gobernantes y dominios políticos. Usted puede juzgar ahí, ¿cierto?, a la luz de esta declaración, si realmente aquí la luna, las estrellas, ¿cierto?, y las potencias representan gobiernos y gobernantes y dominios políticos. Claramente esto podría llamarse una interpretación, ¿cierto?, espiritualizada del texto. Quizás también, quizás cerca también en cierto sentido la alegorización. Ahora, notemos otro ejemplo más moderno. Storm, ¿cierto? En este libro, Venga tu reino, que es una propuesta amilenarista, él dice lo siguiente: el debate surge con la interpretación de los versículos 29 al 31. De hecho, la mayoría creen que los versículos 29 al 31 describen la segunda venida al final de la historia. Sin embargo, más bien son una descripción simbólica de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Noten aquí lo que dice Sandstone. Agrega, la gran tribulación de Mateo 24 y 21 no es un evento futuro, sino un hecho establecido de la historia pasada. Esto obviamente puede considerarse como una interpretación preterista, ¿cierto? No hay nada que tenga que ver con el futuro, según Stone, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, claramente lo que vemos aquí es una manera de poder ajustar el texto a lo que es la estructura preterista simplemente. Vamos a ver algo más de esto más adelante. ¿Por qué razón este texto no tiene que ver justamente con el pasado y tampoco tiene que ver con algo simbólico? Ahora, dice Tom, ¿cierto? En la página 186. Literalmente el versículo 30 dice lo siguiente: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En otras palabras, Jesús no les estaba diciendo a sus discípulos que aparecería en el cielo. Más bien, Él les dijo que verían una señal que probaba que estaba en el cielo, sentado a la diestra de su Padre, citando a Demarc. Increíble, ¿cierto? Cómo es que muchas veces los autores pueden interpretar el texto y añadir cuestiones que no me está sugiriendo el versículo. Y esto podemos, ¿cierto?, aplicarlo al sentido locutivo del texto. Locutivamente el texto no me está diciendo, ¿cierto?, lo que Stone está interpretando. También él añade, aquellos que presenciaron los eventos del 70 verían la señal de la entronización de Jesús cuando viera la destrucción de Jerusalén. Bueno, esa es una inferencia en el texto. El texto por ningún lado lo está sugiriendo. Sin embargo, aquí se asevera esto. Ahora, ¿qué significa la señal? Añade Storm. Significa que el Hijo del Hombre está en el cielo, exaltado, vindicado, intronizado y a la diestra de Dios. Una interpretación muy común dentro de la reformada, a milenarista específicamente. ¿Cómo puede llegarse a esta interpretación? Bueno, en realidad muy difícil, ¿cierto? Inferir esto. Por eso que, valga la redundancia, esto es una inferencia simplemente. Ahora, continúa diciendo él, una versión algo más moderada de la visión preterista que buscaré defender, ahí está, ¿cierto? Él es preterista, es que los versículos 29 al 31 no son una descripción literal de la segunda venida, sino una descripción simbólica de la caída de Jerusalén, en la destrucción del templo, en el lenguaje atractivo del Antiguo Testamento, ¿cierto? Con eso se remacha al final esto de en el lenguaje atractivo del Antiguo Testamento, como una especie de argumento para poder decir, ok, bueno, así tendrá que ser. Sin embargo, por supuesto, esto no es lo que vemos en el texto. Ahora, curiosamente, Sandstrom, que es un teólogo milenarista, ¿cierto? Claramente aquí tiene una interpretación preterista. Pero al escuchar al pastor Sugiel Michelin, que también, ¿cierto?, es y tiene una postura amilenarista, encontramos algo diferente. Una interpretación que puede, ¿cierto?, confundir al feligrés, digamos, milenarista, porque claramente aquí lo que notamos es que el pastor Sugiel nos dice, interpretando este versículo: nosotros sabemos que el fin del mundo será concominante con la segunda venida de Cristo. Mateo 24, versículo 29. La Biblia profetiza que antes de la venida del Señor se desatará una fuerte persecución sobre la iglesia y dice que inmediatamente el sol se oscurecerá y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y cuál será la señal del fin del mundo? ¿Sabe cuál es la señal? Pregunta el pastor Sugiel. La segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, la cual será visible en el mundo entero y que será acompañada de eventos extraordinarios. Si usted logra comprender y logra darse cuenta, aquí tenemos dos teólogos, ¿cierto?,
o dos creyentes, dos hermanos, ¿cierto? Milenaristas que piensan o que interpretan un versículo de manera diferente. Entonces, esto claramente puede confundir a cualquiera, porque sin duda el pastor Susquiel es mucho más correcto en esta interpretación. La señal, sin duda, que es la segunda venida. El mismo Señor Jesucristo, la persona que es, cierto, su venida visible, lo cual para Stone, por supuesto, es algo contrario. Curiosidades dentro de la interpretación y el uso de la hermenéutica. El profesor, cierto, Sproul, cierto, el hermano Sproul, que ya está con el Señor, también en su momento en el sitio Ligonier, en donde también se expresa mucho de lo que él escribió en su momento, del 2018, ¿cierto? Hay un artículo ahí con esta fecha que dice, los creyentes generalmente leen la agitación astronómica en el versículo 29 y la aparición del Hijo del Hombre en las nubes en los versículos 30 al 31 de una manera demasiado literal y ubican estos eventos en el futuro. Sin embargo, estos eventos astronómicos no tienen que ser interpretados de esta manera. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo hablan del derrocamiento de los reinos humanos y los eventos cataclísmicos en la historia utilizando metáforas. Aparentemente Jesús en Mateo 24 al 29 al 31 está usando estas mismas imágenes metafóricas para representar la caída de Jerusalén. Curioso, ¿cierto? Sin embargo, en la Biblia que lleva, ¿cierto?, el nombre de nuestro hermano Sproul, parece que cambió un poco la versión del año 2018 en la nota al pie de página donde leemos comentando este pasaje. Algunos han entendido estos versículos como que representan la derrota de la fuerza de Satanás, la vindicación del Hijo del Hombre y la propagación del Evangelio a todos, es cierto, el mundo, como si hubiera ocurrido simbólicamente durante la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, el lenguaje del versículo 31 es paralelo a pasajes tales como Mateo 13, Mateo 16, Mateo 25, 1 Corintios 15, 1 de Tesalonicenses 4. Lo más natural es que este pasaje se refiera, noten, a la segunda venida. Wow, ¿con qué nota nos quedamos aquí? Si ustedes se dan cuenta, cómo es que en su momento se dice una cosa y ahora en esta versión que está de moda también, ¿cierto? Se dice otra cosa. Curiosidades dentro de lo que es la hermenéutica reformada. Antonio, ¿cierto? Oikema también dice algo interesante que, por supuesto, también se escapa un poco a las diversas interpretaciones propias del mundo reformado. En el discurso del Monte de los Olivos habla de una tribulación final que le espera a su pueblo, una tribulación de la cual los sufrimientos que acompañarían la destrucción de Jerusalén serían solamente un antitipo. Interesante, Oikema toma este evento, ¿cierto?, como un antitipo. Aunque el marco de estas palabras tiene un característico sabor judío en carácter y ambiente, las palabras Nilabra indican que Jesús estaba prediciendo una tribulación tan grande que sobrepasará cualquier tribulación similar, ¿cierto? Similar, eh, que la haya precedido. En otras palabras, Jesús está aquí mirando más allá de la tribulación que les espera a los judíos en el tiempo de la tribulación, o destrucción, perdón, de Jerusalén. Oikema es un autor milenarista, curioso. También, obviamente, nos dice algo muy diferente a lo que dice Sandstone en este sentido. Ah, ¿con qué interpretación podríamos quedarnos, cierto? Esto podría ser una pregunta, ¿cierto? Que surge, obviamente, de esta confusión de por qué tantas interpretaciones dentro de una misma escuela. Ahora, Chilton, ¿cierto? David Chilton, él es postmilenarista y él, noten cómo interpreta también este pasaje. El sol, la luna y las estrellas al final de la tribulación, dijo Jesús, el universo será arrasado, la luz del sol y la luna se apagarán, las estrellas caerán y los poderes de los cielos serán sacudidos. La base para este simbolismo es Génesis 1, 14 al 16, donde se habla del sol, la luna y las estrellas como las señales que gobiernan el mundo. Más tarde, en la escritura, se usan estas luces celestiales para representar a las autoridades y gobernantes terrenales. De una otra manera, Chilton lo que está haciendo es seguir a John Owen en su interpretación, porque para él las referencias al sol, la luna y las estrellas finalmente representan a las autoridades y gobernantes terrenales. Claramente ustedes pueden ver aquí que una interpretación llana del texto, por supuesto, es ignorada, ¿cierto? Es obviada, cuando lo más llano es considerar al sol como lo que es, ¿cierto? La referencia a la luna como lo que es, la luna y las estrellas, ¿cierto? El texto en sí no nos está sugiriendo una interpretación diferente, pero para que ustedes puedan observar claramente, ¿cierto? En esta especie como de ruleta hermenéutica,
parece que cada autor tiene un significado muy diferente y particular para estos textos. Ahora, Kenneth Gendry, ¿cierto? Que es un autor ya más contemporáneo, ¿cierto? Dice algo interesante también, noten. A través de todos estos acontecimientos destructivos, los judíos debían ver al Hijo del Hombre en su juicio, que venía en una terrible nube de gloria. Las nubes simbolizan su divina majestad mediante la destrucción tormentosa. Nos está sugiriendo Ken Kendry que Cristo vino de manera metafórica. Ken Kendry es un teólogo postmilenarista. Pero a mí me llama la atención, ¿cierto? Que dentro de este libro, dentro de sus explicaciones, él como que obliga, ¿cierto?, al lector a entender esta expresión. Los judíos debían ver al Hijo del Hombre en su juicio, que venía en una terrible nube de gloria. Las nubes simbolizan su divina majestad mediante la destrucción tormentosa. Curiosamente, él también habla de algo metafórico, de una parucía metafórica, una venida metafórica. Eh, Curiosamente, ¿cierto? También los reformados tienen más de una venida de Cristo, ¿cierto? Muchas veces ellos, ¿cierto?, enrostran al premilenarismo dispensacional, que creemos en una segunda y una tercera venida, pero al poner atención muchas veces en lo que ellos dicen, también ellos ven otro tipo de parucías. ¿Dónde está esto en el texto? Por supuesto, también no aparece, no se sugiere en el texto, y esto de alguna manera responde, mis queridos hermanos, a la necesidad urgente de poder ajustar también esto a la estructura, ¿cierto?, reformada, que en cierto sentido urge acomodar el texto de una manera muy diferente a lo que el autor inspirado nos está diciendo. Ahora, ¿se trata de un cumplimiento del pasado, este pasaje? ¿Se trata de un cumplimiento doble, antetipo, ¿cierto? Como hoy Kema lo está señalando. ¿Las señales cómicas representan realmente a las autoridades? ¿Qué o quién es la señal del versículo 30 realmente? Voy terminando con las últimas diapositivas para que podamos ver cómo es que la hermenéutica histórico-gramático-literal interpreta este texto, por medio, obviamente, de esta idea de comparar cómo es que nosotros deberíamos interpretar el texto respetando lo que el texto está diciendo. Ahora, el profesor Carballosa, ¿cierto? Nos dice algo muy interesante. La expresión, la señal, toseimión, ¿cierto?, ha sido objeto de varias interpretaciones. Los padres apostólicos Cirilo, Crisóstomo, Orígenes creían que se trataba de una señal especial que aparecerá en el cielo. De hecho, pensaban que aparecería una enorme cruz dibujada en el firmamento, ¿cierto? No hay nada en el texto, sin embargo, que sugiera tal cosa. Quizás la mejor opción es tomar el genitivo, ¿cierto?, del Hijo del Hombre, ¿cierto?, como un genitivo de aposición o explicativo. O sea, que el sentido de la frase sería la señal, es decir, el Hijo del Hombre, que en este caso la señal sería el mismo Hijo del Hombre. Y sería una referencia directa a la profecía de Daniel 7:13. Será la aparición personal del glorioso Mesías que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Si se dan cuenta, esta es una interpretación, por supuesto, mucho más ajustada a lo que nos está sugiriendo el texto. El profesor, ¿cierto? El pastor MacArthur también nos dice algo similar. La señal de señales será el Hijo del Hombre mismo, quien aparecerá en el cielo. Muchos de los padres de la iglesia primitiva, como Crisóstomo, Cirilo de Jerusalén y Orígenes, imaginaron que esta señal sería una enorme cruz en llamas, visible para todo el mundo, que penetraría la oscuridad total que envolverá al mundo. Otros intérpretes han sugerido que se tratará de la gloria chiquina, de la presencia del Señor que regresará a la tierra. Es probable que la gloria chiquina esté implicada cuando el revelado Jesucristo haga su aparición. Pero la señal no solo es su gloria, es Cristo mismo, literalmente hablando, el Hijo del Hombre que aparecerá en el cielo con poder y gran gloria. Ahora, quiero citar también a un tercer autor. De hecho, Carballosa con el pastor MacArthur, podría alguien decir, ah, claro, pero ellos son premilenaristas y hasta cierto punto dispensacionalistas. Sin embargo, evidentemente no tenemos que separar las cosas. El hecho de que usted y yo seamos premilenaristas no anula nuestra interpretación per se o por sí mismo, ¿cierto? Porque evidentemente el autor o el intérprete, ¿cierto?, debe ser juzgado por la manera en que usa su hermenéutica. Hay coherencia en cómo interpreta el texto y eso debe llamarnos la atención. Tristemente, muchas veces en estos últimos tiempos, ¿cierto?, hay mucha caricatura de la interpretación literal y esto, por supuesto,
confunde un poco lo que son realmente las cosas de manera objetiva. Por eso que me ha llamado la atención citar también a este autor, Ulrich Luz, ¿cierto? Un alemán, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con la tendencia dispensacionalista y mucho menos premilenarista, pero en una de sus interpretaciones notamos a un exegeta, ¿cierto? Que hace el trabajo de manera correcta. Y de hecho, cualquier autor que aplique una hermenéutica coherente va a concluir muchas verdades que nosotros, quienes interpretamos las escrituras de manera premilenarista, ¿cierto? Por nombrar, ¿cierto? Nuestra manera de interpretar, nuestra postura, concuerdan con lo que a veces se interpreta. Luz, no siendo, vuelvo a repetir, un autor dispensacionalista ni premilenarista, dice lo siguiente. Se debate mucho en torno a la señal del Hijo del Hombre, expresión añadida por el propio Mateo en el versículo 30. Hoy se enfrentan tres posibilidades. La primera se corresponde con la tradición hermenéutica de la Iglesia antigua, una cruz cósmica, ustedes ya lo saben, lo hemos dicho, ¿cierto? Pero hoy es la menos seguida, claramente, porque eso obviamente en cierto sentido es algo eisegético, es tratar de imponer al texto una interpretación ya casi, no sé, alegórica, si se puede decir. La segunda posibilidad de interpretación entiende la señal dentro de la tradición de la Guerra Santa como una enseña militar, un estandarte. Frente a estas dos interpretaciones aparece una tercera específicamente moderna que no admite ninguna señal específica fuera del Hijo del Hombre, ¿cierto? Ahí está la expresión el Hijo del Hombre, ¿cierto? Se entiende aquí como genitivo epesegético, ¿cierto? Que es otra manera de señalar lo que el profesor Carballosa nos estaba diciendo en la cita anterior. La señal es el propio Hijo del Hombre, ¿cierto? Epesegético tiene que ver con que se clarifica al sujeto al cual se está refiriendo. Si tomamos en serio el principio metodológico de que un texto debe interpretarse primariamente desde el mismo contexto, podría añadir yo, todo habla, a mi juicio, en favor de la tercera interpretación. Por eso que cuando leemos en el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso que en el versículo 30 se explica también eso. Entonces, ¿cierto? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán, ahí está, ¿cierto? Más clarificaciones al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Curiosamente, es Ulrich Lux que también puede confirmar esta interpretación, ¿cierto? Que también la leemos en el Pastor MacArthur, en el profesor Carballosa, podría añadir Samuel Pérez Milos y quizás otros autores. Ah, pero como ustedes pueden darse cuenta, la importancia de la interpretación histórico-gramático-literal está en ese hecho, en el hecho de tomar y considerar lo que el texto está sugiriendo. El texto de Mateo no nos está diciendo que el sol, que la luna son autoridades. Está tomándose el texto, ¿cierto?, de manera llana. El sol es el sol. La luna, ¿cierto? Es la luna. Por eso no va a dar su resplandor. Por eso el sol se oscurecerá, ¿cierto? En cierto sentido. Las potencias de los cielos, una forma, ¿cierto?, concreta de definir que, bueno, van a ser conmovidas. No hay otra manera de interpretarlo. Aún el profesor y pastor Sugil Michelén, que es un pastor milenarista, reconoce eso, apartándose también de lo que su colega, podríamos decir, el profesor Sandstrom, ¿cierto?, interpreta de una manera muy diferente. Ahora, había aparecido ya en el Evangelio de Mateo la referencia de Jesús a la señal de Jonás, sigue diciendo el profesor Luz, que remite a la señal del Hijo del Hombre. La única señal prometida por Jesús es el propio Hijo del Hombre, que como Jonás será tragado por la tierra, resucitará y luego juzgará al mundo. Un dato interesante contextual que nos da el profesor Luz. En el contexto de Mateo 24, la señal del Hijo del Hombre se distingue claramente de las grandes señales y milagros de otros. El versículo 27 deja claro que la parucía es inequívoca, visible a todos como el relámpago y no necesita de una señal que la acredite o la anuncie. En suma, el macrotexto y el texto indican claramente, a mi juicio, que la señal del Hijo del Hombre no significa sino el Hijo del Hombre mismo. Y eso obviamente es la invitación más obvia, más llana del texto. Ahora, quiero terminar, hermanos, con algunas conclusiones.
Si hay una escuela interpretativa que mantiene una coherencia con su hermenéutica, por supuesto es la escuela premilenarista dispensacional bíblica. Con esto me separo un poco de lo que es el dispensacionalismo progresivo, que creo que no es dispensacionalismo en su esencia, se aparta en muchas cosas. Y esto es independientemente de lo que es propio de toda escuela, que a veces, cierto, se presentan ciertas variantes. No quiero decir que el dispensacionalismo sea consensual en todo el sentido de la palabra. Tenemos teólogos que difieren, pero en detalles. Eso no distorsiona en sí la interpretación o la coherencia del sistema histórico gramático literal. Y eso es muy importante y relevante. Sin duda, quizás no hemos dado tantas evidencias aquí, pero al menos es una pista que nos ayuda a comprender que la coherencia es lo importante aquí. Mantener una interpretación coherente desde Génesis hasta el Apocalipsis y no, ¿cierto?, caer en una bipolaridad, ¿cierto?, hermenéutica, como tristemente muchas veces vemos en la Reformada. Ni Pentecostés ni Rairi dan luces de tener una hermenéutica inconsistente o hiperliteral. Muchas veces los críticos de Rairi no han leído ni siquiera el libro de Rairi para poder llegar a entender qué es lo que él quería decir. Por eso, en este sentido, un buen consejo es en los tiempos que nos quedan libres, leer autores, ¿cierto?, que fueron de otra manera pavimentando lo que hoy es el premilenarismo, ¿cierto?, dispensacional, bíblico, podría decir, que también, por supuesto, ha refinado en muchos casos lo que es la interpretación histórico-gramático-literal del dispensacionalismo o del premilenarismo, como el profesor, ¿cierto?, Michael Blatch, el profesor Wayne Meyer, y podía mencionar a otros que el pastor Santiago sin duda conoce y de hecho fueron sus profesores. En ese sentido tenemos que entender de que aún estos autores, Pentecostés, Reiri, ¿cierto? Si los leemos bien, no encontramos deficiencias grandes y de hecho quizás no encontramos realmente deficiencias. Muchas veces lo que se hace es caricaturizar lo que ellos dijeron. Por eso es importante a veces leerlo. Tercero, históricamente los teólogos reformados más antiguos citados, no todos por supuesto, han reconocido que la escuela dispensacional o premilenarista mantiene una interpretación literal de la Biblia. Eso se llama coherencia, ¿cierto? Que no estén de acuerdo con las conclusiones del premilenarismo, bueno, ya esa es otra cosa. Pero no pueden decir como Hamilton que caemos, ¿cierto?, en una interpretación hiperliteralista o que no somos coherentes. Eso es importante entenderlo. Em, Como hemos visto, ¿cierto, hermanos? En esta primera sesión he querido un poquito mencionar algunas cosas que son relevantes en cuanto a la interpretación y la necesidad de poder, ¿cierto?, tener una hermenéutica histórico, gramático, literal o como quiera llamársele también, histórico, gramático, gramático, histórico, pero considerando de que la literalidad es un estadio bien importante y nos ayuda a entender de que la relación del nuevo con el antiguo, ya estoy tratando de meter algo de los próximos temas, es una relación de complementariedad, no es una relación, ¿cierto?, de reinterpretar el Antiguo Testamento. Por eso es importante repasar esta área y seguramente, yo sé que ustedes también van a ser instruidos, seguramente en lo sucesivo, ahí por el pastor Santiago también, que puede también darles varios tips en eso y seguramente recomendar varios libros también. Por mi